Buenos días, hermanos. Pues esto es parte 2 de la unidad, acerca de la unidad en la iglesia. Un hermano una vez dijo, hay muchas cosas que puedo explicar acerca de la Biblia, de Jesús, de la vida cristiana, pero por favor no me pongas a explicar por qué tenemos tantas denominaciones. Bueno, quiero hablar acerca de eso y en un momento regresaremos a ese punto de división que mencionamos en la primera parte. Tengo otro amigo que dice, nosotros como protestantes, nosotros no queremos seguir al Papa, pero nosotros, como creemos en sola escritura, cada quien leemos la Biblia y llegamos por nosotros mismos a la verdad, a nuestra propia conclusión acerca de la Biblia. Y mi amigo dice, por eso ustedes tienen tantas divisiones, porque son tantos leyendo por sí mismo. Y él dice, ustedes no sigan un papa, siguen miles, millones de papas. Hay tantos papas en la iglesia protestante como hay protestantes, él dice. No es cierto, no es cierto, pero el número de los miles y miles de denominaciones, eso es propaganda. No somos tantas denominaciones, eso es algo de propaganda. Pero quiero comentar algo. Si somos tan divididos, supuestamente, ¿por qué es que cuando yo trabajé como misionero en México durante más de 10 años, casi 15 años, y yo trabajé en la construcción de una casa hogar, un hogar en donde viven niños de la calle, niños abandonados. Y nosotros recibimos grupos de Canadá, de iglesias, de diferentes iglesias de Canadá, de diferentes denominaciones. Y nosotros en los domingos siempre tenemos un culto, una reunión, la iglesia en la casa hogar en español. Pero cuando teníamos los grupos de Canadá, de diferentes iglesias, teníamos estudios bíblicos. Y saben que, hermanos, pues nosotros éramos hermanos de diferentes denominaciones. Algunos que trabajaban conmigo eran calvinistas. Yo no soy calvinista. Otros venían y eran armenianos. Y yo he comentado, muchos ni siquiera saben qué significa armeniano, pero por default, si no son calvinistas, son armenianos. Y saben que nosotros en nuestros estudios bíblicos durante más de 10 años estuvimos de acuerdo en 90% de lo que hablamos. Nosotros estuvimos unidos en nuestros estudios bíblicos. Y yo he visto otros estudios bíblicos y cultos, reuniones, la iglesia, de diferentes denominaciones protestantes. Por ejemplo, en el centro de McAllen, Texas. Yo llegué por casualidad al centro de McAllen, Texas, y encontré varias denominaciones trabajando, protestantes trabajando, dando mensajes acerca de Jesús, comida, todos unidos. Y estamos, creo que más de 90% de acuerdo. Estamos de acuerdo sobre qué cosas: el cielo, el infierno, el matrimonio, los géneros, que hay dos géneros, el aborto, la vida, la muerte. Somos conservadores. Estamos salvos por Jesucristo, no por nuestras propias obras. No creemos en el purgatorio. Entonces, estamos de acuerdo en las doctrinas. ¿Qué tal si les digo que estamos de acuerdo probablemente como protestantes y no estamos divididos? Eso es lo que estoy diciendo. Estamos de acuerdo en 99% de lo que dice la Biblia. Regresando al punto de debate que a veces nos divide entre los armenianos, los que no son calvinistas, y los calvinistas. Ahora, el debate es, ¿qué tanta fuerza usa Dios para hacer que el pecador arrepienta? No, algunos dicen que pues le lleva al punto en que puede entender y decir sí o no. El calvinista diría, no, 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 porque entonces Dios no hace las cosas a medias, ¿no? Eso es parte del debate. Pero tal vez Dios en este asunto quiere que elegimos. El versículo que vimos en la primera parte es esto, en que vemos los dos lados. En Proverbios 16:9 dice,
El corazón del hombre piensa su camino. ¿Ok? Entonces, la persona, él tiene libertad de elegir, libre albedrío, más Jehová enderece sus pasos. En el último parte me equivoqué un poco, dije, Dios controla sus pasos. Pues eso es el debate sobre una palabra. Jehová endereza sus pasos. ¿Qué significa enderezar? ¿Significa controlar o guiar? Solo por una palabra, y vemos el punto del calvinista que es Dios que está moviendo. Jehová endereza sus pasos. ¿Qué significa una palabra? Tal vez no estamos de acuerdo por una palabra, pero el punto aquí es esto. Estamos de acuerdo que Dios está en control. ¿Hasta qué medida? Eso es el debate. Pero que estamos, recuerdan mi lista antes, que estamos de acuerdo en el cielo, el infierno, matrimonio. Estamos de acuerdo que Dios es soberano, que Dios está en control. Podemos debatir algunas palabritas. Otro ejemplo es de 1 de Pedro 2:8. Aquí dice, piedra de tropiezo, hablando de Jesús, ¿no? Y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueran también destinados. Aquí la palabra destinar, destinado o predestinación, es una palabra que genera mucho debate. Ok, dicen, mira, Dios también está en control de quien obedece y desobedece. Entonces los que desobedecen, eso fue destinado que desobedecen. Pero otros dicen, pues aquí está diciendo que lo que está destinado es que los que rechazan a Jesús tropiezan. Jesús es la piedra de tropiezo y hace caer los que no lo quieren, o sea que les daña rechazarle a Jesús, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueran también destinados. Entonces, también destinados a tropezar en la palabra. Podemos debatir esa palabra, destinar, están destinados o predestinación. Pero estamos de acuerdo en el punto principal aquí, que los que rechazan a Jesús se lastiman, porque Jesús es el piedra de tropiezo. Ambos lados dirían, ¿quién es la piedra de tropiezo? Pues Jesucristo. ¿La palabra también? Sí, la palabra también. Ahora quiero llevarles a 2 de Timoteo para hacer el punto. 2 de Timoteo 2:14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contienden sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Escuchen esto. Nosotros, y cuidado hermanos con el internet y lo que están debatiendo en los comentarios, se dividen por esto. ¿Y saben cómo parece para el mundo? En 2 de Timoteo 2:23, poquito adelante dice, nos advierte a evitar cuestiones necias e insensatas que causen contiendas. Imagínense lo necio que a veces nos ponemos por palabras. Que si estamos de acuerdo acerca del versículo, pero encontramos una palabra. Y ¿saben qué? Ahí sí muchos se dividen. Nosotros no. Deuterónimo 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. Para exactamente cómo es que Dios hace lo que hace Dios, eso le pertenece a Él. Y sí nos da una idea de lo que está haciendo, pero a veces es difícil decir 100% cómo es que Dios está moviendo todo atrás del escenario. Dios está en control de todo, estamos de acuerdo con eso. Tengo un ejemplo que quisiera darles. Una de las veces que estuve trabajando con una iglesia allá en México, llegó un hermano y nos dimos cuenta que él era calvinista y yo pues me diría en armeniano. Y empezamos a hablar de estos temas, pero se notó que nosotros
jamás nos deberíamos por esto, pero nos interesa. Entonces, de buena onda empezamos a hablar de esto. Y nos echamos carrilla. Nos dijimos, mira, tenemos 500 años debatiendo esto. Y ahora tú y yo vamos a resolver este debate en esta semana que estamos trabajando, como era como una broma, ¿no? Y saben que yo creo que sí lo hicimos. Porque él luego, y estoy de acuerdo con lo que él dijo, ¿sabes qué? En el Antiguo Testamento, vamos a hacer una comparación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y un cambio que ha pasado. En el Antiguo Testamento, el punto de reunión o céntrico para unión entre los israelitas, los judíos, era la ley. Y era muy sencillo. No era fácil, pero era sencillo lo que uno tenía que hacer, obedecer la ley. Y los que obedecían tenían unión. Y los que no obedecían no tenían unión, incluyendo las normas para que un extranjero se uniera a Israel y como él pudiera hacerse como un hijo de Dios, pues también la ley explicaba qué hacer, los sacrificios, los días festivos, todo era seguir eso. Ahora en el Nuevo Testamento, Dios nos manda a los finales de la tierra. Ahora, la máquina que convierte el pecador en un creyente, un hijo de Dios, va a las naciones. Y ahora, no es que el mundo está viniendo a nosotros. El gran comisión es que nosotros vamos a ir y luego tenemos las preguntas acerca de las diferentes culturas, sus cosmovisiones, qué es lo que ellos creen, cómo es que ellos van a creer lo que nosotros les estamos convenciendo más. Y estamos viendo ese dinámico, un dinámico que no veían tanto en el Antiguo Testamento. Entonces, hay más, si lo diría de una forma tan fría, esta máquina de evangelismo que va a los finales de la tierra tiene más partes que muevan. Es más complicado. Y como resultado, tenemos más preguntas que hubieran tenido en el Antiguo Testamento. Y las respuestas eran muy sencillas en el Antiguo Testamento. Tiene que venir a obedecer la ley. Y ahora ni siquiera es por obedecer la ley, es por el Espíritu. Y eso fue el punto de mi amigo. Él comentó, antes fue por la ley, ahora nosotros no sabemos cómo Dios está haciendo tanto, pero por eso nos ha dado su Espíritu Santo. Porque ahora necesitamos de su Espíritu para estar unidos en muchos puntos mientras hayan tantas a veces dudas y preguntas acerca de las cosas secretas de Dios. Ya estamos pensando en esas cosas más que hubieran pensado en el Antiguo Testamento, pero ahora tenemos el Espíritu Santo para capacitarnos a estar unidos, aunque no estamos de acuerdo con cada palabra. Entonces, una cosa va con la otra. Dios nos capacita a estar unidos. Ahora, para regresar al punto, somos millones de papas en la iglesia protestante. Nosotros tenemos la sola escritura. La sola escritura, nosotros creemos que la escritura tiene más autoridad que cualquier otra autoridad en la iglesia. No es negar que hay autoridades en la iglesia, sí hay autoridades en la iglesia, pero la autoridad máxima es la escritura. La idea de sola escritura no es para que cada quien inventara su propia doctrina o una nueva enseñanza. La sola escritura o la libertad de leer la Biblia para uno mismo es para que llegamos a la misma verdad. Y entonces vemos que estamos de acuerdo en 99%. No es para que cada quien vaya inventando lo que sea. Nadie en realidad diría eso. Entonces cuando dicen que no, pues creen en sola escritura para tener millones de papas diferentes, es porque la respuesta es esto. En ese 99%,
de que estamos de acuerdo. Hay algo en común. El fuente de esa verdad, la Biblia. Entonces la Biblia es la única autoridad. Y el otro por ciento, pues es como todas las cosas. El Espíritu nos guía, pero a veces nosotros no somos obedientes o no prestamos atención. Ah, pero está posible a entender para los que tienen oído para oír. Gracias, hermanos. Ponle like y subscribe y gracias por su tiempo.